los componentes de esa Brigada Mercenaria 2506. 110 latifundistas, 24 grandes propietarios, 112 grandes comerciantes, 67 casatenientes, 179 miembros de la burguesía, de la alta burguesía cubana, 194 exmilitares y esbirros de la dictadura cruel, criminal, asesina de Batista, 112 delincuentes comunes, 82 altos empleados del régimen de Batista. Estamos conmemorando el 50 aniversario de Girón y también estamos conmemorando, como decíamos al principio de esta actividad, el 80 aniversario de la proclamación de la Segunda República Española. Antes les comentaba que sería interesante al final de esta actividad, a la cual arribamos ya con paso firme y decidido, hablar de la composición de clases de los que en su día, en aquellos días de abril de 1961, invadieron Cuba. Los componentes de esa Brigada Mercenaria 2506. 110 latifundistas, 24 grandes propietarios, 112 grandes comerciantes, 67 casatenientes, 179 miembros de la burguesía, de la alta burguesía cubana, 194 exmilitares y esbirros de la dictadura cruel, criminal, asesina de Batista, 112 delincuentes comunes, 82 altos empleados del régimen de Batista. De los más de 1.000 capturados, de los más de 1.100 capturados, 800 aproximadamente eran de familias acomodadas de Cuba. Una parte de ellos juntaban propiedades de tierra equivalentes a 27.556 caballerías nacionalizadas por la Revolución. 909.666 casas, 70 industrias, 10 centrales azucareros, 2 bancos y 5 minas. Más de 200 de esos invasores, de esos mercenarios, eran socios de los clubes más exclusivos y aristocráticos de La Habana. Esa fue la gente que se enfrentó a los obreros y a los campesinos, a los revolucionarios de Cuba. Datos más recientes con respecto a Cuba, según la UNICEF, no son datos del gobierno cubano, Cuba es el único país de todo el continente que no tiene desnutrición infantil en su país. El índice de mortalidad infantil es el menor de toda América Latina y también menor que el de los Estados Unidos, situándose este índice en un 4,5 por cada 1.000 nacidos vivos. Como decía al inicio, la Organización Mundial de la Salud reconoce que sin los médicos cubanos, sin los médicos formados por la revolución, el programa mundial contra el SIDA sería imposible de llevar a efecto en el continente africano y aún más allá de ese continente. Según la organización WWF, Cuba es el único país que cumple los criterios medioambientales de relación social. En los Estados Unidos, compañeros, argumentamos nuestra batalla, como decía Martí, es la batalla de las ideas. La vamos a ganar, compañeros, a pensamiento. Como decía, los que propugnan y quieren y gritan y alardean que quieren libertad para Cuba, en el fondo quizás lo que quieren decir es que pretenden que Cuba se convierta en un apéndice de los Estados Unidos, país donde la democracia impuesta por el capitalismo, donde las leyes del capital mantienen en esas fronteras, en las fronteras de la mayor democracia del mundo, de la mayor potencia imperialista que ha conocido la historia, como digo, ese capitalismo hegemónico hoy en el mundo, menos en Cuba y menos en muchos países de Latinoamérica que luchan decididamente por acabar con esa nefasta historia de la humanidad que ha impuesto, como digo, las leyes del capital. En ese país
existen 60 millones de pobres y 40 millones de personas que no tienen acceso a ningún tipo de seguridad social. Según los datos del propio Ministerio de Salud y Alimentación estadounidenses, en la mayor potencia imperialista del mundo, que desde hace 52 años lucha y batalla decididamente desde todos los frentes por hundir y por derrocar a la Revolución Cubana, sin contar claro con el aguerrido pueblo de Cuba y con la solidaridad de los pueblos del mundo que están y seguirán estando con Cuba hasta la última gota de su sangre. Dice que hay 12 millones de niños en los Estados Unidos, son datos del propio Ministerio de Alimentación y Salud de los Estados Unidos de América. 12 millones de niños en ese país están bajo grave riesgo alimentario o pasan hambre. Frente a esto, compañeros, compañeras, gente de la solidaridad, compañero Mohamed Salem, delegado del Frente Polisario, hijo y defensor de la causa saharaui con la que tanto y tanto Cuba ha luchado a través de los tiempos. Por último, antes de pasar a ese vídeo protagonizado por el compañero Jaime Lozada, decirles a esos que defienden ese tipo de libertad para Cuba, decirles lo que dijo Fidel Castro en el discurso de Playa Girón el 16 de abril de 1961. Compatriotas, lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que hayamos hecho una revolución socialista en las mismas narices de los Estados Unidos. Dispónganse, compañeros, compañeras, compatriotas, dispónganse para el combate. Decididos hoy más que nunca, que como dice nuestro himno nacional, morir por la patria es vivir. Y ahora les pido, compañeros, compañeras, que me acompañen. Termina diciendo Fidel Castro en esta llamada al combate de Girón, en esta llamada a la victoria de Girón: ¡Patria o muerte! ¡Patria!
Castro, con los niños. Llevo 3 días, 4 días en las manos. Estoy